Bueno, bienvenidos a los que se van sumando. Continuamos en Cristología. Estamos viendo el aspecto tocante a la encarnación de Cristo. Ya hemos hablado a propósito de su encarnación y bueno, justo estamos contemplando ya la parte de la doble naturaleza o la unión hipostática de Cristo. Repasando un poquito entonces lo que hemos visto hasta ahora. La semana pasada estuvimos aquí en este punto de la perpetuidad de la encarnación. Es decir, que Cristo, una vez que se hizo hombre, permanece hombre para siempre. Pero recuerden, siempre bajo la enseñanza de que Cristo continúa siendo Dios, es decir, que posee dos naturalezas, ¿no? Y esta encarnación es esencial a la naturaleza humana de Cristo, también es esencial al sumo sacerdocio de nuestro Señor, es esencial al regreso y reino de nuestro Señor también. Luego, algunas pruebas bíblicas de la encarnación, como su vida inmaculada, su vida santa, santidad perfecta, y su resurrección también, ¿no? Él resucitó en un cuerpo humano, es un cuerpo santo, es un cuerpo glorioso, pero es un cuerpo de ser humano, ¿sí? Con el cual él resucitó y ascendió a los cielos en esa forma, así que Cristo permanece en esa humanidad para siempre, y eso es lo que hablábamos en la perpetuidad de la encarnación de Cristo. Bueno, y pasamos ahí justamente a las dos naturalezas de Cristo, ¿sí? Dos naturalezas que permanecen, que subsisten en Cristo. Recordemos que no puede haber cristianismo sin Cristo. La ortodoxia de cualquier persona o de cualquier iglesia puede quedar resuelta sobre la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pensáis de Cristo? Y eso es lo que estamos analizando. Porque para Cristo fue una de las preguntas más importantes, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿No? Entonces, es muy importante este tema. Han habido testimonios de hombres que vieron a Cristo, ¿sí? Como Juan el Bautista, también Felipe, ¿sí? También el apóstol Pedro, y bueno, todos esos testimonios lo vimos también en la semana pasada, ¿sí? Ahora, los hombres dudaban de la deidad de Cristo, pero los demonios nunca dudaron de esa deidad. Ahora, cuando tú veías a una persona en estos tiempos, en cuanto a qué concepto tenía de Cristo, ellos lo veían como un hombre, ¿no? Lo habían visto desde que nació, cómo fue creciendo como un niño, desarrollándose como cualquier persona. Por eso que los religiosos, los opositores, resaltaban mucho su humanidad, ¿no? Decían, pero él es como nosotros, ¿no? Lo conocemos. Muy bien. Entonces, en cuanto a la humanidad, no hay duda. Cristo es 100% hombre. Pero en cuanto a la deidad, es decir, que Él es Dios, sí, había mucha duda. Es más, los religiosos no les gustaba esta idea. Para ellos era una blasfemia, ¿sí? Sin embargo, hubieron también algún tipo de testimonio de parte de los demonios, ¿no? Cuando vieron a Cristo Jesús y lo reconocieron como el creador, como el juez sobre todo, ¿no? Reconocieron su señorío, su majestad, su divinidad. Y bueno, siempre esta pregunta va a permanecer en pie, ¿no? Jesús dice, dio ese testimonio incluso delante del gobernador de Poncio Pilato, ¿no? Porque aún se mantenía vigente la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿No? Y Cristo jamás negó esto. Entonces estamos viendo siempre la procedencia divina de Cristo. Él no pierde esta naturaleza, pero también que Él adquirió una nueva naturaleza cuando se encarnó. Todo eso entonces tiene que ver con la dos naturaleza o doble naturaleza de Cristo Jesús. Al respecto solamente quedaría añadir de que ambas naturalezas coexisten perfectamente en Cristo sin obstaculizarse la una a la otra, sin limitarse la una a la otra. Tampoco estas naturalezas se mezclan. Ojo que hay algunas teorías así. Algunos piensan de que la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo se fusionaron para dar una tercera, una especie de híbrido, ¿no? Una nueva naturaleza, y eso es mentira, ¿ya? Cristo sigue siendo hombre y sigue siendo Dios. Entonces las dos naturalezas
no se mezclan, no se fusionan, no se alteran ni se limitan la una a la otra. Persisten o subsisten perfectamente en Cristo Jesús. Algo nos va a decir de esto Pablo en Colosenses, por ejemplo, ¿no? Buscamos en nuestras Biblias. Pablo va a decir algo. Bueno, lo va a decir muchas veces, en diferentes maneras, pero esta es una de las maneras bastante claras. En Colosenses capítulo 2, verso 9, ¿sí? Colosenses 2, verso 9. Estoy repitiendo porque no sé por qué razón, a veces repito varias veces y al final de la clase, pastor, la cita, por favor. No puede ser. Por favor, con atención, ¿ya? Colosenses 2, 9. Ya ves, ya estoy repitiendo 4 veces. Ya, una más. Colosenses 2, 9. Para que no les quepa ahí la duda, ¿ya? Pero que hayan anotado. Ojalá no me pregunten al pastor cuál era la cita. No, ya lo he dicho varias veces. Muy bien. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Wow, este es un versículo bastante profundo. ¿Sí? En él habita, date cuenta de esa manera de expresarse el apóstol Pablo, ¿no? Antes que decir él es, dice en él habita. Y él va a hablar aquí de la unión hipostática de Cristo. En él habita, ¿cómo? Corporalmente. ¿Esto a qué se refiere? A su humanidad, bueno, al cuerpo, ¿no? Algo que identifica a un ser humano es el cuerpo. Los seres humanos tenemos cuerpo. Muy bien. Por eso que en Hebreos, cuando habla de la encarnación de Cristo, dice, me preparaste cuerpo. ¿Lo han leído o no lo han leído? Si no lo han leído, está en Hebreos 10, 5. Ojo que Hebreos en toda la carta va a tratar sobre la humanidad e encarnación de Cristo, porque a través de esa humanidad Él puede ejercer el sacerdocio, y el sacerdocio inmutable, eterno y perfecto de Cristo es el tema central en toda la epístola a los Hebreos. Por eso que para Él importa mucho la encarnación. Y entonces Hebreos 10:5 dice, ¿no? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Un cuerpo que, según el contexto, iba a ofrecer a sí mismo a Dios, ¿no? Cuerpo perfecto para una ofrenda perfecta, para constituir también salvos o herederos perfectos. Muy bien, eso es lo que trata el libro de Hebreos. Volviendo a Colosenses, entonces, cuando Pablo dice corporalmente, se está refiriendo al aspecto humano de Cristo, ¿sí? Esto del cuerpo va a tener bastante importancia en la doctrina del cristianismo, ¿no? Porque Cristo tuvo que encarnarse, tiene que ser perfectamente hombre. Pero Pablo añade, ¿no? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es deidad? Que es lo mismo que divinidad, se refiere a Dios. En Cristo habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Es lo que está diciendo ahí. Ahora, es interesante el modo repetitivo, la forma en la que Pablo redunda en algunos términos, como decir toda la plenitud. Esto es intencional. Si Pablo simplemente hubiese querido hablar en una forma normal, él habría dicho, en él habita corporalmente toda la deidad. Así de simple, y se entiende perfectamente. O Pablo hubiese dicho también, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Porque ¿qué significa plenitud? Significa todo, completamente todo. Pero es interesante la forma en la que Pablo dice toda la plenitud. Está usando una redundancia de manera intencional. Toda la totalidad, eso es lo que está diciendo. Toda la totalidad. Esto no tiene sentido, ¿no? Pablo lo está haciendo intencionalmente porque recuerda que él está tratando teología aquí. Y lo que él está diciendo es que a Cristo Jesús no le falta, aún en su forma corpórea, no le falta absolutamente nada de la deidad. Así que esto es una de las declaraciones más claras que tenemos de la doble naturaleza de Cristo Jesús. Él es Dios y Él es hombre. La semana pasada les
creo que les indiqué lo que Pablo también dijo en Filipenses 2, ¿recuerdan, no? El cual siendo en forma de Dios, luego que dice, ¿no? No se aferró, dice, a que era igual a Dios, como cosa, ¿no? No lo tomó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, mira, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dos formas de Cristo. Forma de Dios y forma de hombre. Y así, ahora, cada vez que leas la Biblia en el Nuevo Testamento, vas a fijarte esos detalles, ¿no? Por ahí uno y otro verso te va a saltar eso, que Cristo siempre se está mostrando en su forma humana y divina a la vez. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, no, o el uno. Romanos capítulo 1, Pablo va a expresarse de esta manera, de modo que va a confirmar tanto la divinidad como la humanidad de Cristo en el mensaje del Evangelio, porque el tema central en el epístola a los Romanos es el Evangelio, ¿no? Y dice ahí, capítulo 1, verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Bueno, ese título nada más, Jesucristo, ya habla de su humanidad, Jesús, y de su divinidad, ¿no? El Cristo. Entonces, ahí nomás ya está tocando la doble naturaleza de Cristo. Y Pablo dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Mira, utiliza aquí el título Hijo, el Hijo de Dios, ¿no? Acerca de su Hijo y añade, nuestro Señor, nuestro Curios. Ahora, esto es interesante porque me recuerda lo que David dijo, ¿no? ¿Recuerdas en los Salmos? David dijo el Señor a mi Señor. Interesante, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor. Y Jesús quitó ese texto, lo citó aplicándoselo a él, ¿no? ¿Por qué si David es su padre, por qué le llama Señor? Refiriéndose a él mismo, el Cristo. Y lo que estamos viendo aquí es que Pablo está mencionando dos señores, aparentemente, igual que David. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Tenemos dos señores o hay solo un Señor? Esto es interesante, ¿verdad? Bueno, Señor en el Antiguo Testamento es lo mismo que Jehová y se refería a la divinidad completa, no solo a Dios Padre. Algunos se equivocan cuando piensan que Jehová es Dios Padre nada más. No, Jehová es la divinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso el título Señor en el Nuevo Testamento se aplica tranquilamente también a los tres. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 3, el verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Le llama Señor también al Espíritu Santo. Igual en el libro de los Hechos muchas veces le llamó Señor al Espíritu Santo. Luego al Padre, por supuesto, también se le llama el Señor y a Jesucristo también se le llama Señor. O sea, Señor aquí, Curios, representa entonces su divinidad, ¿no? Sus prerrogativas divinas, su señorío, su soberanía. Y entonces otra vez Pablo dice acerca de su Hijo, nuestro Señor. Pablo no podría hablar así si pensara que Jesucristo es un hombre cualquiera, ¿no? Porque el Señor es un título que se puede aplicar solo a Dios. Entonces dice, nuestro Señor Jesucristo, y mira, que era del linaje de David según la carne. Oh, Pablo está jugando, ¿te das cuenta? Él está a propósito jugando con estas terminologías para darnos a entender una verdad muy profunda. Cristo, siendo el Hijo de Dios, fue hijo de David. ¿Cómo es esto, no? Eso está hablando de su doble naturaleza. Pues. Hijo de Dios, es divino. Hijo de David, según la carne, del linaje de David, es hombre. ¿Te das cuenta? Está tocando la doble naturaleza de Cristo. Entonces, otra vez, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Otra vez, ya como él emplea estas terminologías de manera invariable, aplicándolo al mismo Cristo, ¿no? Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, ahí está el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Lo que Pablo está diciendo es que su resurrección confirma su divinidad, porque solo Dios podría tener poder sobre la muerte. Eso es bastante interesante, porque Jesús es el único ser humano que prometió que iba a resucitar. ¿Sí o no? Lo prometió varias veces. Y es el único ser humano que lo ha cumplido. Porque hay otros seres humanos que también han prometido resucitar. Solo Cristo es el único que lo cumplió. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que su resurrección comprueba
afirma su divinidad. Porque imagínate, hermano, sabemos que solo Dios resucita a los muertos, ¿no es así? De eso no hay duda. Solo Dios puede resucitar a los muertos. Muy bien. ¿Por qué? Porque Dios es la vida. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Interesante. Ahora, ponte a pensar que Cristo era un lunático, Cristo era un farsante, no, refiriéndose a Jesús, ¿no? Jesús de repente era un falso maestro y él decía, yo soy Dios, yo voy a resucitar, voy a volver. Y piensa que si él fuera un falso maestro, si él fuera un lunático, si él fuera un mentiroso, ¿Dios lo hubiese resucitado para confirmar su palabra? No, pues porque Jesús nunca negó su divinidad. Más bien él afirmó su divinidad, su procedencia divina. A Nicodemo en Juan 3 le dijo a Nicodemo, el Hijo de Dios, ¿no?, que descendió del cielo. Lo dijo también en Juan 6 a la multitud y a los religiosos. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Imagínate, hermano. O sea, él siempre está confirmando su divinidad y nunca lo niega. Entonces, si hubiese sido un farsante, ¿crees que Dios lo hubiese resucitado? ¿Ah? Hay que razonar. Eso es hacer teología bíblica. Razonamos sobre lo revelado en la palabra. Y cuando vamos a la palabra nos damos cuenta de que efectivamente si Cristo hubiese sido un mentiroso no hubiese resucitado. Así que la resurrección de Cristo confirma que es verdad lo que Él decía de sí mismo, que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios mismo. Qué interesante. ¿Ah? O sea, su resurrección por eso es un tema fundamental en el cristianismo. No podemos tocar solamente la muerte, la resurrección. Ahí se basa todo. Porque si Cristo no hubiese resucitado, 1 Corintios capítulo 15, ¿qué dice Pablo? Vana sería nuestra fe, vana nuestra esperanza. ¿Te das cuenta? Ahora entiendes por qué. Porque si Cristo no resucitaba, todo su mensaje, toda su obra, hasta su propia muerte, sería todo nulo, todo en vano. Entonces deberíamos tocar y, hermanos, volver a esa forma antigua de enseñanza que ponía como un, digamos, como un norte siempre la resurrección de Cristo. Que el día de hoy se ha dejado mucho. El día de hoy, cuando predican evangelio, normalmente se centran en la muerte de Jesús, ¿no? Otros se centran más en la sangre. Hasta la sangre para cualquier cosa, como sanar enfermedades, ¿no?, echar fuera espíritus, cosas así. Y las otras predicaciones básicamente se tratan de una satisfacción del hombre, ¿no? Para que sea feliz, para que reciba prosperidad, para que sea bendecido, y ya se ha abandonado casi por completo el tema de la resurrección. Pero la bandera en la predicación apostólica era la resurrección. ¿Ellos eran testigos de qué? ¿Testigos de la vida de Jesús? ¿De la muerte? No, para eso había mucha gente que fue testigos. ¿De qué fueron testigos ellos? De la resurrección de Cristo. De eso eran testigos ellos. Ellos predicaban al Cristo resucitado. Y justamente el hecho de que lo predicaran es otra evidencia de que resucitó. ¿Por qué? Porque antes de que tuvieran su encuentro con Jesús resucitado, ellos estaban muertos de miedo. Estaban encerrados en 4 paredes, ¿sí o no? Estaban con candados, con llaves y tenían miedo a morir. Cuando vieron a Jesús que estaba siendo golpeado y maltratado y llevado a la muerte, ellos se escondieron. No estaban dispuestos a morir por un hombre, ¿sí? Pero cuando vieron al Cristo resucitado, todo cambió en ellos. Ellos salieron de sus escondites, se pusieron en el centro de la ciudad donde habían enjuiciado a Cristo, donde bajo los mismos líderes que habían matado a Jesús, se pararon a decir ahí, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué transformó a estos hombres miedosos, a estos hombres con mirada puramente terrenal, a estos hombres tan dudosos? ¿Qué los pudo cambiar en esa manera para que ya no tengan miedo a la muerte? Para que salgan a predicar por todo el mundo el Evangelio. Obviamente tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. Y eso es lo que Lucas nos dice en Hechos 1, del verso 1 al verso 5, hace un resumen de todo el ministerio de Cristo Jesús hasta su muerte y resurrección. Y claramente dice ahí que durante 40 días se les apareció, dándoles pruebas indubitables de su resurrección. Y luego les mandó que estuvieran unos días más hasta que recibiesen la promesa del Padre. Y ahí fueron testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que todo depende de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo confirma su divinidad. ¿No es así? Y por eso Pablo aquí
pone atención sobre eso, que fue declarado hijo de Dios. No quiere decir que a partir de ahí era hijo de Dios. Cuando dice fue declarado, se refiere a una declaración en forma de confirmación, ¿no? Porque Cristo lo había hecho de la boca, ¿sí? Y cualquiera en esos tiempos decía soy hijo de Dios. Pero Cristo ahora lo está confirmando, ratificando con los hechos. La resurrección no solamente fue atestiguada por sus discípulos, también los soldados que estaban custodiando la tumba. ¿Y para qué les interesaba a los soldados mentir acerca de la resurrección? Ellos no tenían nada que ver, al contrario, si ellos dejaban salir el cuerpo de ahí, a ellos los mataban. Pero ellos, cuando vinieron a los líderes judíos, les dijeron todo lo que habían visto. El ángel, la piedra removiéndose, la gran luz. Ellos vieron con sus propios ojos la resurrección de Cristo, ¿no? Y qué interesante, ¿cuál era el corazón de estos rabinos, de estos religiosos judíos que les dijeron a los guardias, no, ustedes van a decir que una turba de sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron, ¿ya? Y les dieron una gran suma de dinero y encima de eso le dijeron, si algo viene contra ustedes, nosotros les vamos a defender, para que nadie les toque ni un pelo. Ahora, si la resurrección no fue un hecho verdadero, ¿por qué estos líderes tuvieron que sobornar a los guardias? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que darles garantías para sus vidas? Ahora eso fue interesante. Así que los enemigos de Jesús también tuvieron la evidencia de la resurrección. Y Pablo habla de eso en Hechos 17:31, ¿no? Cuando dice, porque ha escogido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces ya estudiaremos más a fondo la resurrección de Cristo porque es sumamente vital para el Evangelio y la doctrina cristiana el día de hoy, ¿sí? Y bueno, Pablo entonces dice, verso 5, y por quien recibimos la gracia. Ahora qué interesante, si Cristo fuera un hombre común y corriente, ¿podría dar la gracia? También dice, ¿y el apostolado? Por supuesto que no. Entonces, date cuenta que aun cuando se reconoce la humanidad de Cristo, su linaje humano, que es carne, como todos los otros, también se reconoce su divinidad. Y esto entonces tiene que ver con las dos naturalezas de Cristo Jesús. Las dos naturalezas coexisten perfectamente en Él. Vamos a empezar a tocar primero la humanidad de Cristo. Recuerda que son dos naturalezas, así que en la clase de hoy vamos a concentrarnos en la humanidad. Después ya vamos a ver la divinidad. Muy bien. En días pasados fue la humanidad y no la deidad de Cristo que estaba bajo ataque. Esto es interesante, ¿no? Eso se refiere, por ejemplo, al siglo I, siglo II, donde la corriente gnóstica había ingresado fuertemente al cristianismo, ¿no? Fue una de las herejías, de las blasfemias que el apóstol Pablo había profetizado que iban a venir después de su partida. Y uno de esos, bueno, era el gnosticismo, ¿no? Que en parte, porque no todo el gnosticismo, sino el gnosticismo tiene varias ramas. Una gran rama del gnosticismo negaba la humanidad de Cristo, eso es interesante. O sea, le querían hacer creer a la iglesia que Cristo Jesús era una especie de divinidad, pero que nunca se humanó, que nunca se hizo carne. Entonces, ellos piensan, o ellos dicen que cuando la gente veía a Jesús, estaba viendo una apariencia de hombre, pero no era un hombre. Cuando ellos tocaban a Jesús, ellos tocaban una apariencia de carne, pero no era carne, dicen ellos, ¿no? Entonces, él usaba un cuerpo ficticio. Eso fue un tipo de creencia de parte del gnosticismo que se desarrolló en estos primeros siglos de la iglesia. Y por eso que el apóstol Juan escribe mucho contra esta doctrina. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Es prácticamente un ataque frontal al gnosticismo. Pablo también lo contrarresta un poco en Colosenses. Lo que pasa es que en la época de Pablo, para él lo más fuerte era el sincretismo. Por ejemplo, las filosofías griegas o gnósticas con el legalismo judío, ¿no? Se mezclaban
con prácticas de ascetismo también. O sea, habían varias cosas que se mezclaban juntamente con las religiones de misterio. Entonces, Pablo combatía mucho esto. Entre las dos cosas que Pablo más combatía era el sincretismo religioso y el legalismo judío, ¿no? Pero años más adelante va a desarrollarse más fuertemente el gnosticismo, donde Pablo ya no está con vida, pero el apóstol Juan sí rebate en sus epístolas, ¿no? Y bueno, entonces, tocando el aspecto de la humanidad de Cristo, hay que saber que en cierta época no era lo atacado, no era la divinidad, sino la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si Cristo no es verdaderamente hombre, no puede llevar a cabo nada de su plan redentor, ni siquiera su reino. Esto, para que entiendas bien, tienes que estudiar el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías se nos habla de que Dios iba a volver al hombre al estado original, al diseño original, pero a través de un hombre también. Tenía que ser un hombre perfecto. Entonces, esto ya estaba en el plan divino. Si descartamos la humanidad de Cristo, descartamos todo. Descartamos todo. Primeramente, porque si Cristo no fuera hombre, hermanos, entonces su muerte no fue muerte, ¿sí o no? Y también su resurrección ya no sería resurrección. ¿Ves? Y se cae todo otra vez, porque sin resurrección no hay cristianismo. La resurrección es un pilar fundamental en la doctrina cristiana, ¿no? Así que negar la humanidad de Cristo tiene esos propósitos. Pero bueno, vamos a ver por la Biblia algunas cosas importantes de la humanidad. Primero, Él era perfectamente humano. Y por esto queremos decir que nuestro Señor, a pesar de haber existido por tiempo y eternidad, sin embargo, cuando Él se hizo carne, Él poseía un cuerpo, un alma y un espíritu, como cualquier ser humano. Para ser un humano, un hombre, tienes que tener cuerpo, tienes que tener espíritu y alma. Muy bien. Y Cristo testificó que Él poseía también estas cosas propias del ser humano. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, por ejemplo, habla de un ser humano. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está entonces las partes que componen el ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Cristo, para ser un ser humano perfecto, tenía que tener también estas tres partes. Muy bien. Así que vamos a ver su humanidad completa. El Señor Jesús en su humanidad poseía un cuerpo, por ejemplo, Mateo 26:12. Mateo 26:12 dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y ahí está Cristo, confesando su humanidad en una manera implícita, pero está confesando su humanidad. Mi cuerpo, que está siendo preparado para la tumba. O sea, ¿Él tenía un cuerpo o no? Claro que sí. Él tenía entonces un cuerpo, ¿sí? Bueno, podemos ver también Hebreos capítulo 10, verso 5, ¿no? Hebreos capítulo 10, verso 5. Dice ahí, por lo cual, entrando en el mundo, mira eso, mira la forma en la que se expresa la procedencia de la humanidad de Cristo. Entrando en el mundo. Esto no podría tocarse para cualquier ser humano, porque los seres humanos, cuando nacemos, no estamos entrando al mundo. Cuando nosotros somos concebidos, ¿no? Nosotros somos recién creados. Pero Cristo va a ser concebido aun cuando Él ya existía antes, ¿sí? Por eso dice, entrando en el mundo, ¿no? También en otra parte va a decir, cuando introduce al primogénito, dice. O sea, Cristo está viniendo, como dice Juan, esa luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. A lo suyo vino. Cristo mismo le dijo, yo he descendido del cielo. Muy bien. Así que la Biblia es clara tocante a la existencia o preexistencia de Cristo o de Jesús. Muy bien. Entonces dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Ahí está. Porque si no poseía cuerpo, no era un ser humano. Pues. No podemos negar la humanidad de Cristo. Muy bien.
Ahora, también poseía un alma. Sí, Juan capítulo 12, verso 27. Juan capítulo 12, verso 27. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Bueno, no sé si fue ayer o anteayer cuando hablábamos de la humanidad de Cristo y de que él como un ser humano obviamente no quería sufrir, no quería morir, ¿no? Y hay un hermano que refutó eso, ¿cómo que no quería morir si siempre hablaba de su muerte? Bueno, no siempre hablaba de su muerte, pero sí habló pero el hecho de confesar su muerte, el hecho de incluso ir a la misma muerte no quiere decir que él quería la muerte, ¿no? Obviamente en su oración, en esa agonía, él decía, Padre, si puede que pase de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Qué estaba diciendo? Líbrame de morir, no quiero morir. Pero, añade, hágase tu voluntad y no la mía. Esa es otra cosa, te das cuenta. Entonces, en su aspecto humano, por supuesto, como cualquier hombre, Cristo no va a querer sufrir, no va a querer morir, ¿no? Así que no malentiendan las cosas que nosotros decimos a luz de la palabra, ¿sí? Cuando hablamos de que Él vino a morir, no es que Él lo desee, sino que Él está dispuesto a hacerlo, que es distinto, ¿no? Como un sacrificio. No es que él era placentero y quería morir porque le gustaba morir. No, pues. Obviamente, como cualquier ser humano, va a rechazar el sufrimiento y la muerte, porque es parte de la humanidad. Y acá este verso lo confirma. Dice, está turbada mi alma. Claro, tú podrías entender si él quería morir, ¿cómo es que su alma se turba? Por supuesto que no. Justamente se turba porque él tiene emociones. Es la parte del ser humano. El ser humano tiene emociones, ¿no? Entonces, él no quiere morir, su cuerpo rechaza el sufrimiento, ¿sí? Y ahí está, entonces Cristo tiene alma. Luego, podríamos ver también Marcos, ¿sí? Marcos 2.8, dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Bueno, aparte que estamos viendo la divinidad de Cristo porque Él está observando, o sea, sabe lo que hay en los corazones de las personas, ¿no? Sabe sus pensamientos. Es interesante. Tú imagínate que tú estés ahorita pensando, no sé, algo y alguien venga y te diga, ¿por qué estás pensando eso? ¿Te vas a asustar, sí o no? Esto no lo puede hacer cualquier persona. Obviamente Cristo le está demostrando su divinidad, que Él tiene omnisciencia, pues que Él ve lo profundo del corazón de los seres humanos, ¿no? Pero aparte de eso, Él dice acá, conociendo luego Jesús en su espíritu, ¿sí? En su espíritu. Por supuesto también en la crucifixión, en la muerte, Él dice, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Entonces, cuando revisamos la Biblia vas a darte cuenta de que Jesús tenía las tres partes humanas, ¿no? Tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu. Muy bien. Bueno, también vamos a ver su apariencia humana. Su apariencia humana. No sé si pueden ver ahí, voy a tratar de resaltarlo un poquito a esto para que puedan ver bien. A ver. Ya, creo que ahí está mejor. Y esto también vamos a poner un poquito ahorita. Ajá, creo que está mejor, ¿no? A ver. Un poquito más grande. Ahí está. ¿Mejor? Ah, no, ya. Ahí. Ahí está. Mejor, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver su apariencia humana. ¿Sí? La mujer samaritana reconoció a Jesús como un ser humano. ¿Sí? En Juan capítulo 4, verso 9. Buscamos ahí. Juan capítulo 4, verso 9. Dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer no le dijo, oye, ¿cómo tú siendo un ángel, no? ¿Cómo tú siendo un espíritu? No, le habla como hombre. ¿Cómo tú siendo...? Y además, ¿por qué le dice judío? Por su apariencia, pues. Por su vestimenta, ¿no? Entonces le reconoce como un hombre judío. Ella estaba acostumbrada a ver cómo eran los hombres judíos. Cuando ve a Jesús, tú eres un hombre judío también. Entonces, claramente las personas le veían como un hombre, perfectamente hombre, ¿no?
Después de la resurrección de entre los muertos, él aún mantenía su apariencia humana, porque María, dice, suponiendo que Jesús era el hortelano, lo reconoció como a un ser humano, ¿no? Juan capítulo 20, verso 15, dice, ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ahí la mujer está viendo a Jesús en forma humana, perfectamente humano, porque lo reconoce como el hortelano, el jardinero, el que cuidaba ahí, ¿no? Ah, no hace una distinción entre un ser humano cualquiera y Jesús, ¿no? Lo reconoce como un hombre aún después de su resurrección. Es más, le toca, ¿no? Este verso que dice, mujer, no me toques, ¿no? En el original en realidad es, mujer, deja de tocarme, ¿no? Suéltame, le está diciendo, porque ahí la mujer lo tenía prendido, imagínate pues, ¿no? Que haya visto al Señor, el Señor le haya hablado, obviamente que ella ha saltado y lo ha abrazado y lo tenía ahí, por eso él dice, suéltame, ¿no? Deja de tocarme. Muy bien, eso es la forma correcta de que hay que entender ese pasaje. Bueno, también vamos a ver que su madre era humana. Su madre era humana. A pesar de que Dios era su padre, no obstante el Señor Jesús tuvo una madre humana, demostrando así que Él era humano. ¿Sí? Gálatas capítulo 4, verso 4, justamente en un capítulo altamente teológico, Pablo resalta eso, ¿no? Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, mira, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿sí? Es algo fundamental entonces en la doctrina cristiana. Juan capítulo 2, verso 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, ¿sí? La madre de Jesús. El apóstol Pablo fue separado también para el Evangelio, y ya leímos en Romanos 1:3 que dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Muy bien, entonces Jesús nació de una mujer, y si nació de una mujer, Él es perfectamente hombre, pues, ¿no? También, su desarrollo humano. Su desarrollo humano. Lucas capítulo 2, verso 40, también el verso 52, ¿sí? Al ser perfectamente humano, el Señor nació y creció, también se desarrolló como cualquiera de los demás. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Qué interesante, este es un verso muy rico, ¿no? En cuanto a Jesús. Jesús fue niño, ¿no? Como cualquiera de nosotros en nuestra etapa infantil. Entonces él hacía cosas de niño, él jugaba, y él iba creciendo, aprendiendo, y dice, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios. Mira cómo es esto, la gracia de Dios. No está diciendo que Jesús no es Dios, pero está reconociendo de que hay una persona divina que era sobre él, y esto es el Padre, ¿sí? Jesús dice, otra vez, verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, el autor de la vida y del universo pasó el proceso de ser un bebé, un niño, un adolescente, ¿sí? Y en esa etapa él iba desarrollándose también, dice, en estatura, ¿no? O sea, en el cuerpo, pues, su cuerpo iba creciendo, desarrollándose, en sabiduría, el área mental, en gracia para con Dios, el área espiritual, y para con los hombres, el área social. Jesús tenía entonces todo lo que comprendía un ser humano. Todas las áreas del ser humano, él también lo desarrollaba, ¿no? También vamos a hablar de sus limitaciones humanas. Y aquí hay que escuchar con finura, porque cuando hablamos de sus limitaciones, por supuesto, no nos referimos a que él era imperfecto, ¿no? No nos referimos a que si es hombre, también está condicionado a las limitaciones humanas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, ¿ya? Siendo Dios, el Hijo de Dios se hizo hombre, y cuando lo hizo, se limitó a sí mismo y se sometió a la voluntad del Padre. Por consiguiente, él poseía también limitaciones perfectamente humanas, las cuales eran flaquezas, no pecaminosas, ¿ok? Ya creo que esto también les he señalado según Hebreos capítulo 4, 14 al 16, de que cuando dice Cristo fue tentado en todo, no se refiere que fue tentado en lo pecaminoso, ¿no? En el pecado, sino en su aspecto humano, en sus debilidades humanas, como el hambre, el dolor, etc. Muy bien, así que mira, por ejemplo, ¿no? Mateo 4:2
vemos ahí que él sintió hambre. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es clara la escritura, ¿no? 2, él tuvo sed también. ¿Sí? Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, ¿no? Luego, número 3, él experimentó cansancio. Por ejemplo, Juan 4:6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, mira, cansado del camino, tenía cansancio, ¿no? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y cuando vino la mujer, que le dijo, mujer, dame de beber. Estaba cansado y como todo ser humano, cuando se cansa, imagínate, estás en el calor, has hecho ejercicio, ¿qué siente tu cuerpo? Siente sed, pues, tiene necesidad de agua. Y así que el cuerpo de Jesús también. Así que él podía caminar mucho y luego iba a comenzar a sentir eso que nunca en la eternidad ha sentido, ¿no? La necesidad de agua, de alimento, la necesidad de parar, sentarse y descansar también, ¿no? Porque se sentó junto al pozo. Como cualquier ser humano, o sea, no era un Superman Jesús. En el sentido de que nada le afectaba, no tenía dolor, ni hambre, ni sed, ni sueño, no. Él, como cualquier ser humano, tenía esas limitaciones que nosotros también tenemos como hombre, ¿sí? Bueno, también vamos a ver que él durmió. Mateo 8:24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Dice, ¿no? Jesús también dormía. Este pasaje describe en su totalidad la prueba de que Cristo, ¿no?, en el huerto y en cualquier otra parte, en cualquier otro evento, pues él siempre estaba demostrando que era un ser humano. Ahí está, por ejemplo, Mateo 26, del 36 al 40. ¿Ya? Vamos a ver eso. Mateo 26. Mateo 26, del 36 al 40. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, mira, y a angustiarse en gran manera. Subraya eso. Se entristeció, se angustió como cualquier ser humano. ¿Ya? Y luego dice 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Esta expresión hasta la muerte es una expresión de lamento, es decir, tenía un sufrimiento muy, muy grande, muy fuerte. Jesús estaba aquí en una depresión, en una angustia terrible, como cualquier ser humano, ¿no? Entonces, él como ora, verso 39, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Interesante, ¿no? Y así que todo este pasaje nos está demostrando la humanidad de Cristo, ¿sí? También vamos a ver lo siguiente, su nombre humano. Su nombre humano. Su nombre era un nombre común en esa época, ¿no? Que es Jesús, dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No es un nombre exclusivo para Jesús. En esa época habían cualquier cantidad de personas con el nombre de Jesús, porque era un nombre bastante común, ¿no? Bastante común. Pero un nombre que hablaba mucho de la esperanza que tenían los judíos por su restauración, ¿no? Por su salvación. También vamos a ver, por supuesto, su sufrimiento y muerte. Hay numerosos pasajes bíblicos que aclaran el hecho de que él poseía un cuerpo humano y sufría como un ser humano. Por ejemplo, cuando él fue azotado, los que lo estaban golpeando sentían obviamente que golpeaban un cuerpo humano, ¿no? Su cuerpo sangraba como cualquier ser humano también. Experimentaba entonces el dolor. Si Jesús no era hombre, él no podría haber muerto, ¿no? Porque Dios en su esencia pura no puede morir. Pero Jesús ciertamente murió, ¿sí? Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar
santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Asimismo, Él se levantó de los muertos y sigue siendo pues un ser humano como nosotros. Muy bien. Solo que la diferencia entre Él y nosotros es que Él es un ser humano sin pecado, puro, ¿no? Perfecto. Nosotros somos seres humanos, ¿sí? Pero pecadores. Es la única diferencia. Pero Cristo en su forma y naturaleza humana es un hombre como cualquiera, ¿sí? Así que Jesús es el ser humano perfecto, por ponerlo así, ¿no? Es hombre, sí, pero es perfecto. Al trascender toda limitación de carácter, por ejemplo, también Jesús está demostrando eso. Todas las cosas se combinan en Él. Cuando miremos a todos los atributos de los hombres, descubrimos que algunos poseen una clase de atributos mientras que otros poseen otras. Pero Jesucristo, en Él hallamos la perfecta integridad y todos los atributos positivos de los hombres. El carácter de Jesús no se variaba por las circunstancias. Qué interesante esto, ¿no? Por eso que Él posee toda perfección. Vamos a verlo ahí, ¿no? Vamos a poner aquí. Ajá. Él posee toda perfección. Jesús nunca fue ahuyentado por el temor. Nadie jamás lo amedrentó. Él jamás fue exaltado por el éxito. Nosotros experimentamos estas cosas, ¿no? También vemos que el diablo nunca lo desconcertó. Él es el hombre por sobre todos los hombres. No podemos poner a ninguno al mismo nivel del Señor Jesús. Por lo tanto, su obra también es una obra perfecta y sin igual. Alguien se atreve a decir, Jesús hizo su parte, ahora me toca a mí hacer la siguiente parte. Eso es absurdo. Nadie se puede igualar a Cristo Jesús el Señor. Nadie. Por eso la salvación no depende de nosotros. La salvación depende enteramente de Cristo el Señor, ¿sí? Entonces, vamos a poner como ejemplo los grandes líderes mundiales de la historia, ¿no? César, Alejandro el Grande, hombres piadosos quizás como Billy o Mully o Billy Sunday también. Ellos nunca podrían llegar a la altura de él, por más que sea un hombre de los más renombrados en la historia. Nadie se igualaría jamás a Jesucristo. Nosotros no podemos colocar a ninguno otro en la misma plataforma con el Señor Jesús, ¿sí? Así que Él posee toda perfección, aun cuando es 100% hombre. Muy bien. Así que el único lugar para Cristo sería el trono, pues, ¿sí? También, Él posee, o Él es sin pecado, sería acá, ¿ya? Vamos a poner acá. Vamos a corregir esto. Él es sin pecado. Ahora sí. Muy bien. Jesús es el único ser humano perfecto que el mundo ha visto jamás. Por ejemplo, 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Claramente dice en forma muy tajante al que no conoció pecado. O sea, ni antes ni después, nunca Jesús conoció pecado. Así que la siguiente frase tienes que entenderla en armonía con la primera frase. Cuando dice, por nosotros lo hizo pecado, no puedes entender que Jesús pecó. No. Esa frase tienes que entenderla con la primera. La primera es que no conoció pecado. Pero también va a hablar de eso. En 1 de Pedro dice que no hubo ni siquiera engaño en su boca, ¿no? Nunca pecó. Y también declara que el justo, sea el inocente, el perfecto, murió por los impíos o los pecadores. Muy bien, así que cuando dice aquí este verso, por nosotros lo hizo pecado, no se refiere a que Cristo haya pecado, ni que, Él tuvo que llevar todos nuestros pecados, ¿no? En el sentido de que Él se hace un pecador, no. Cuando dice lo hizo pecado, se refiere al juicio. El juicio que por el pecado debe caer sobre el pecador, recayó sobre él, aunque él mismo no ha pecado. Esto se llama la sustitución, ¿no? Es la muerte vicaria de Cristo en teología, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho también con imputación.
¿Qué es la imputación? A ver, ¿alguien tiene una ligera idea de lo que es la imputación? ¿Me dice? O si no, me dicen no también. ¿Sí? ¿No? ¿Sabemos lo que es la imputación? Si no me dicen nada, no sé qué hacer. ¿Sí o no? No. Oye, no. Imputación. Esta palabrita imputar es poner a cuenta de, significa. Poner a cargo o a cuenta de. Es como cuando, mira, tú tienes tu cuenta bancaria y alguien te deposita, te pone a tu cuenta, ¿sí o no? ¿Ya? Y bueno, ese término poner a cuenta de se puede usar de muchas maneras, en tanto, por ejemplo, connotaciones positivas o negativas, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a la tienda, ¿sí? Un hijo iba a la tienda y decía, deme por favor una galleta, una gaseosa, muy bien, págame. No, no, pon la cuenta de mi mamá. Está imputando su deuda sobre su mamá. A ver, ¿cuántos han hecho eso? Confiesen. Ahí está, varios están confesando ya, ¿no? Entonces, varios lo han hecho, ¿no? Eso es imputar. Ahora, entonces, en Cristo Jesús se cumple la imputación necesaria para nuestra redención. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve imperfectos, ¿sí o no? Nos ve imperfectos. Por lo tanto, ¿cómo pasaríamos ante su presencia? Siendo que somos imperfectos. Sería imposible. En el Salmo, ahí David decía, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha mentido con engaño. A ver, ¿quién dice, yo lo cumplo, pastor, yo lo cumplo? A ver, levanten la mano. No, qué difícil, ¿no? Pero Cristo Jesús cumplió todo eso perfectamente. Siendo ser humano, cumplió todo eso. Ahora, ahí sucede la imputación, pues. Que nosotros siendo imperfectos, Cristo pone su perfección, su justicia a nuestra cuenta. Interesante. Y nuestra deuda por el pecado, Él lo pone a su cuenta. ¿Sí me dejo entender? O sea, ahí sucede doble imputación. Porque nuestro pecado, nuestra maldad, el pago, nuestra deuda ante Dios, Él lo asume. Entonces, sobre Cristo es imputada, ¿qué? Nuestra imperfección, nuestro pecado, nuestra culpabilidad. Y Él lo asume, por eso Él muere. Muy bien. Pero cuando uno pone fe en Cristo, le acepta como Señor y Salvador, la justicia, perfección de Cristo nos es puesta a nuestra cuenta. Y por eso ahora cuando el Señor nos ve, ya no nos ve imperfectos, nos ve santos, perfectos para siempre en Cristo Jesús. Porque su justicia nos ha sido imputada a nuestra cuenta. Qué hermoso. Eso es imputación. Cuando lleguemos a soteriología, ahí lo vamos a ver más a fondo, ¿ya? Pero más o menos para que vayan entendiendo qué significa la imputación, que es un proceso tremendamente clave en la salvación. Sin imputación no habría salvación para el ser humano, en ninguna manera. No podría haber, ¿sí? Entonces Cristo asume la culpa. O sea, cuando dice aquí que lo hizo pecado, no se refiere a que Cristo pecó, que se contaminó con pecado, no, sino se refiere a que Él asumió la culpa por el pecado. En este caso, el pecado de la humanidad. En soteriología también vamos a llevar la expiación ilimitada de Cristo. Porque muchos están enseñando el día de hoy que Cristo no murió por todos, sino que murió solo por algunos. No sé si has escuchado eso por ahí. Eso le llaman la expiación limitada, ¿no? Expiación o redención limitada. Y ahí vamos a defender lo que la Biblia dice, que Cristo murió por todos, por toda la humanidad, absolutamente, ¿ya? Así que así de eficaz, así de fuerte y poderosa e inigualable es la obra de Cristo en la cruz. Pero para que esto pueda ocurrir, era necesario que Él sea un hombre sin pecado. Y lo cumplió, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, si un hombre viviera toda su vida sin pecar, él aún así no sería perfecto. Al vivir sin cometer pecado, esa persona estaría solamente triunfando sobre la naturaleza pecadora. Cristo nunca tuvo una naturaleza pecadora. El santo ser que nacerá, dice Lucas 1:35. Y esta palabra me gusta mucho porque en el griego, el santo ser, esto significa una santidad intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no va a ser un santo por alguna razón, por alguna obra o algún hecho o alguna persona, sino que Él es santo en sí mismo. Él
posee intrínsecamente la santidad. Entonces, aún en su concepción, Cristo Jesús estaba siendo reconocido como Dios. Porque solo Dios puede poseer intrínsecamente santidad absoluta, pues. ¿Te das cuenta? Nosotros poseemos santidad, sí, pero no es intrínseca. Nosotros tenemos una santidad impartida, que Dios nos imparte de su santidad, ¿no? Pero Cristo no, Él es el santo ser. El griego, si no me equivoco, es el ser santo. Interesante. O sea, Él es la santidad, la esencia de la santidad. O sea, está diciendo que es Dios. Dios iba a nacer como un bebé. Y eso es maravilloso, es uno de los más grandes milagros que pudo haber experimentado la humanidad, ¿no? Dios mismo naciendo como un bebito, ¿no? Creciendo, desarrollándose como un niño. ¡Wow! Por eso Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué emocionante es esto, ¿no? Bueno, ha habido solamente un niño santo que jamás haya nacido en este mundo, ¿no? Ese niño santo que haya nacido alguna vez, solamente Jesús. No hay ni un niño que sea santo en sí mismo, ¿no? Y bueno, así que un hombre no tiene que volverse ladrón para ayudar a un ladrón. El Señor Jesús no tuvo que asumir una naturaleza pecaminosa a fin de poder ayudarnos a nosotros, que sí la tenemos, si me dejo entender, es una analogía para poder entender que no era necesario que Cristo participase de pecado para librarnos del pecado, ¿ya? Ocurría un acto más simbólico en el aspecto, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Creo que vimos los sacrificios y cuando uno iba a ofrecer un sacrificio por su pecado tenía que poner la mano sobre el animal. Y simbólicamente los pecados se transferían al animal. Esto es simbólicamente, por supuesto, porque no es que tus pecados están pasando literalmente al animal, ¿no? Pero ¿a qué se refería? Que el animal va a morir por tu culpa. E igualmente cuando Cristo dice, no, lo hizo pecado, no es que Él se hace pecador, no, que Él se contamina con pecado, no, sino que Él va a morir en nuestro lugar por culpa de nuestro pecado, ¿ok? Ahora, ¿podría el Señor Jesús haber pecado si Él hubiera querido? Hay un debate todavía sobre la impecabilidad de Cristo, ¿no? Esto lo veremos más al detalle después, pero la impecabilidad quiere decir que Cristo nunca pecó, pero también quiere decir que no podía pecar. Es más, ni sentía ganas de pecar. Jesús no podía ser tentado en absolutamente nada que tiene que ver con el pecado. Santiago dice en el versículo 12 del capítulo 1, que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios dice, no es tentado por el mal, ni tienta a ninguno. Muy bien. Entonces, ¿Cristo siendo Dios puede ser tentado por el mal? No, en ninguna manera. En ninguna manera. Cristo por eso fue tentado en su aspecto humano, en sus debilidades humanas, como el hambre, ¿no? Como la sed, el cansancio, el dolor, como cualquier hombre. Pero en el aspecto de pecado, ahí no fue tentado, ¿sí? Entonces, ¿qué dirían ustedes ante esta pregunta? ¿Podría el Señor Jesús haber pecado si Él hubiera querido? Dicha pregunta puede contestarse declarando lo siguiente. Él no podría haber querido pecar, primeramente. No hay forma en que Él haya querido pecar, ¿no? Pero la pregunta en sí misma está mal, porque dice, hubiera pecado si hubiera querido. El problema es que Cristo jamás podría querer pecar. Es el detalle, ¿no? Pero alguien quizás podría añadir, si Él no podría haber pecado, entonces, ¿por qué fue expuesto a la tentación? ¿No? Si Él no podría haber pecado, entonces la tentación fue una burla o una farsa, creo como esto ya lo señalé antes. Y bueno, esta es precisamente la respuesta, porque Él no fue probado para ver si pecaría, sino que Él fue tentado para demostrar que Él no quería ni podía pecar. O sea, la tentación, hermanos, demuestra su identidad. Antes de que Él comience su ministerio público, Él confirma su identidad a los hombres. Él es el ser humano perfecto y el único que satisface la demanda de justicia necesaria para que vaya a morir por todos los hombres. O sea, al ir a la tentación, Él estaba demostrando eso, de que fuera de Él no hay ni uno solo más. No hay ni uno solo más. Desde el primer hombre, Adán, hasta el último, todos han caído presos de la tentación de Satanás, ¿o no? Sí, Cristo, el único que no cae. Así que no lo miremos en esa connotación negativa, que algunos ya ves, Cristo fue llevado a ser tentado, así que sí podía pecar. No,
Al contrario, Cristo fue llevado a la tentación para demostrar que era el único ser humano que no podía pecar. Y así ocupar el lugar por todos los pecadores. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si el Señor Jesús hubiera podido pecar aquí en la tierra, entonces es posible que Él aún pudiera pecar en el cielo, porque sigue siendo hombre, ¿no? El interceder por nosotros, por ejemplo, ¿no? Él lo hace en los cielos. Él está ministrando como un gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Pero Él no podría haber pecado en la tierra, así que tampoco puede pecar en el cielo. Él es nuestro sumo o gran sumo sacerdote perfecto y, como dice el escritor de Hebreos, más sublime que los cielos. Qué hermoso, ¿no? O sea, lo que la Biblia al final nos dice de Cristo Jesús, que la gloria celestial no es las moradas celestes. Cuando uno piensa en el cielo, ¿en qué piensas tú? Cuando tú piensas en el cielo, cuando tú piensas en el paraíso, qué sé yo, en la morada eterna, de repente algunos están pensando, ¿qué mansión voy a recibir, pastor? ¿Cómo voy a usar el oro que está en las calles? ¿No? Quiero ver esas delicias celestiales, el mar de cristal, las calles de oro, las coronas preciosas. Y uno se pone a pensar en todo eso, y qué maravilla. ¿Y sabes qué pensaba Pablo cuando pensaba en el cielo? ¿Sabes qué es lo que pienso yo cuando pienso en el cielo? En el Señor Jesús. La gloria celestial es Cristo. Es estar al lado de Él. Él es más sublime que los cielos. Esa es nuestra gloria. No a dónde, sino con quién vamos a estar, amados hermanos. No hay que confundirnos, porque así nuestro corazón nos puede llevar a otro plano, ¿no? A un plano terrenal. Lamentablemente muchos cristianos pierden eso, pierden el foco, porque no solo se les enseña mal, sino que también tienen un deseo equivocado, ¿no? Por ejemplo, si vienen a Cristo porque hay muchas promesas, qué sé yo, de sanidad, de restauración, entonces uno ya empieza mal. Y ya luego solamente estás buscando lo de Dios y no a Dios. Y uno aprende a amar a Cristo por lo que nos da y ya no por quién es Él. ¿Te das cuenta? Entonces hay que enfocarnos en Cristo Jesús, en su persona. Asaf, lee el Salmo 73. ¿Cuándo lo han leído? A ver, levanten la mano. Salmo 73. Precioso salmo, ¿no? No lo escribe David, lo escribe Asaf. Y Asaf dice, por poco resbalaron mis pies. ¿Por qué? Porque tuve envidia viendo la prosperidad de los arrogantes, de los impíos. Cuando él tenía la mirada en la tierra, vivía insatisfecho. ¿Sí o no? Quería claudicar, estaba triste, porque él decía, yo soy siervo de Dios. Y sin embargo, mira cómo vivo. Vivo pobrecito, vivo enfermo, vivo débil. Y en cambio, mira mi vecino, que es un impío, un pecador, un blasfemo, idólatra. Mira cómo prospera, mira su casa tremenda, mira sus cultivos, mira, y comenzó a tener envidia. ¿Te ha pasado eso? Si no te ha pasado, creo que no eres humano, ¿no? ¿Cómo es posible? Mira que esas personas cómo tienen buena salud, cómo prosperan y no aman a Dios. Y todo les va bien, tienen buen negocio, buena empresa. Nosotros apenas estamos con el pan de cada día, ¿no? Y uno comienza a desfallecer porque su mirada ya no está en Cristo, está en las cosas. Y casi su oración se vuelve, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Y cuando, Asaf es tremendo cuando él dice, porque él dice, tan torpe era yo, parecía una bestia. Eso es lo que dice él, ¿no? Parecía una bestia delante de ti, ¿no? Es tremendo lo que él dice. O sea, no me di cuenta. Pero cuando ya entró en razón, él vio y dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Por qué voy a estar envidiando lo que tienen estos cuando yo lo tengo todo con mi Señor? Yo tengo a Él, al Creador, al Soberano, al Sustentador de todas las cosas. ¿Por qué me voy a entretener por cosas superficiales, limitadas, terrenales que tienen los demás? ¿No? Entonces, no, mi porción y mi roca será para siempre Dios, mi Señor. Es fascinante ese salmo, así que si estás pasando por algo así, te recomiendo leer ese salmo. Léelo una y otra vez con un espíritu de oración. Vas a ver cómo Dios ministra tu vida. Hacernos entender que el gozo de nuestro corazón aquí en la tierra tiene que ser el Señor, ¿sí? Nada más y nadie más, solo Cristo. Así que cuando pensemos en las moradas eternas, no pensemos en dónde vamos a estar. Siempre me preguntan preocupados, pastor, ¿a dónde vamos a vivir? En el cielo, en la tierra, en un planeta, no importa dónde, importa es con quién.
vamos a vivir? ¿Con quién vamos a morar? Y es interesante porque Apocalipsis termina la revelación bíblica así, diciendo, y Él descendió y Él mora, dice, con los hombres. Y Él es su Dios y ellos su pueblo. Emocionante eso, ¿no? Entonces, a eso nos lleva la Biblia, ¿no? A vivir con el Señor permanentemente, de forma eterna. Y eso es la gloria celestial. Por eso Cristo el Señor es más sublime que los cielos, ¿sí? Pasamos a lo siguiente. También vamos a ver su humanidad perfecta al trascender todas las limitaciones del tiempo. Él es para toda época. Sus enseñanzas no son anticuadas, sino que están siempre al día. Los libros de nuestros colegios y universidades no se usan más que unos 10 años, porque están cambiando constantemente, pero las palabras del Señor Jesús permanecen firmes y seguras. Él dijo, ¿no?, en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo trasciende entonces las limitaciones del tiempo. También, al trascender todas las limitaciones de nacionalidad, el judío era exclusivo, ¿no?, frente a todos los pueblos. El Señor Jesús vino de la raza de gente más exclusiva del mundo, pero Él pertenece a todas las razas y tribus y a todas las gentes del mundo. El chino piensa de Él como si fuera chino y el inglés piensa de Él como si fuera inglés. Cuando somos salvos, nosotros los salvos, ¿no? Más bien vemos a Jesús como nuestro propio Salvador y no importa a qué raza pertenezcamos. Y por eso la Biblia habla de la iglesia como un cuerpo de toda nación, de toda lengua, de toda tribu y linaje. Alguien ha dicho que Cristo o era un mentiroso o era un lunático. Sí, ¿has escuchado eso? Y es cierto, ¿no? Porque si Jesús no es quien decía ser, o fue un mentiroso o fue un lunático, ¿sí? O era, en tercer lugar, hay una opción. Si no era un mentiroso y si no era un lunático, entonces era todo lo que decía ser. ¿Y qué dijo? Que era el Hijo de Dios, que era el Señor, que era la vida, que era la resurrección. ¿Sí o no? Así que si Cristo no es un lunático y no es un mentiroso, entonces Él es el Señor. Ningún modernista puede decir que Cristo era un mentiroso, ¿no? O que Él solo pensaba que era Dios. Si fuera así, Él tendría que haber sido un lunático. Por supuesto, Él no es un mentiroso ni lunático. Él es el Hijo de Dios hecho hombre. Y la evidencia, la prueba definitiva de esto, la resurrección. Por supuesto que sí. Porque Dios no iba a resucitar a alguien para ratificar simplemente las palabras de un loco o de un mentiroso. Si Dios resucitó a Cristo Jesús es porque Él siempre dijo la verdad, que era Dios encarnado. Muy bien, amados hermanos, hasta ahí hemos visto entonces su humanidad. Ya en la próxima clase vamos a ver lo tocante a su divinidad o la deidad de Jesucristo, ¿sí? Que Dios me lo bendiga, espero que la clase haya sido edificante para vosotros como lo ha sido también para nosotros, ¿sí?